Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. En esta oportunidad vamos a dedicar este programa a la guerra en Ucrania, que como saben continúa y no hay visos de que vaya a tener un final y además ha tenido últimas evoluciones, en particular que están favoreciendo a Rusia, ¿no? Pero también con la noticia de hace algunas semanas de por fin el apoyo de Estados Unidos por 61 mil millones de dólares que ya se va a hacer efectivo en la llegada de nuevo armamento para Ucrania. Y otros temas relacionados, anexos también a este tema. Sobre esto vamos a conversar con Sebastián Adams, que es el director de la especialidad de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica. Es un especialista en particular precisamente de Rusia y que además, de manera muy interesante, ha sacado un libro junto con su colega Oscar Villarte, también reconocido internacionalista, sobre la guerra en Ucrania, y de eso vamos a hablar al final de la entrevista. Así que vamos con la conversación. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Bien, muchas gracias Sebastián por haber aceptado esta invitación para conversar sobre Rusia y la guerra en Ucrania. La primera pregunta tiene que ver con los cambios que han pasado en estos momentos en el poder ruso. Ha sido destituido el ministro de Defensa, el señor Shoigu, que ha sido Ujú. pasado a otro puesto, pero claro, tiene menos protagonismo que como ministro de Defensa. Pero además ha llamado Mm. la atención que se han arrestado, ¿no?, a personas ligadas a Shoigu, en principio, digamos, por temas de corrupción. Pero cuando uno sabe, por las cosas que uno lee, que el gobierno ruso funciona mucho sobre la base de la corrupción, entonces la Ujú. pregunta es, ¿qué cosa hay detrás? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues antes que nada, el exministro Shoigu siempre fue considerado como un hombre de confianza, ¿no? del presidente Putin. Es un hombre que proviene de una zona muy alejada de Moscú, a miles de kilómetros, ¿no? Proviene de la Siberia. Y incluso hasta el 2022, algunos lo consideraron como el posible sucesor de Putin, ¿no? Recordemos que en el 2012 vuelve, entre comillas, Vladimir Putin, ¿no? Para ocupar un tercer mandato luego de los 4 años que fue premier. Según la Constitución, solamente se permitió 2 mandatos de 6 años, así que supuestamente en el 2024 tenía que dejar el cargo. Pero coincidiendo con la pandemia, se convoca un referéndum y eso hace que en la práctica Vladimir Putin podía volver a postular por quinta vez, ¿no? Este año, como si jamás hubiera sido presidente, ¿no? Entonces, a lo que voy es que siempre fue un hombre muy cercano a Putin y resulta muy, digamos, extraño que justo ahora, ¿no? Se ha visto esa renuncia. Y coincido con tu apreciación, claramente no es un ascenso, tal vez, y creo que esa es un poco la lectura que la mayoría tiene. El componente económico de la guerra es importante, ¿no? Y el actual ministro de Defensa, por más que no sea tan conocido como Shoigu, sí tiene mayor experiencia en el tema de administración económica y quizás no cómo manejar lo que de facto ya parece ser una economía de guerra, ¿no? Creo que ese es el principal motivo por ese movimiento. Efectivamente, pues la guerra cada vez más está consumiendo recursos, ¿no? Y claro, Ujú. en ese sentido, pues se puede entender este cambio. Ahora, Ujú. sobre la guerra propiamente, se está viviendo un momento en que parecería que la guerra está tomando un cariz favorable a Rusia, ¿no? A un precio humano en particular, porque hay esta táctica rusa de enviar, ¿no?, masas de gente a morir y avanzar, Ujú. pues, de a poquitos, ¿no? ¿Hasta qué Claro. punto crees tú que esto podría continuar, teniendo en Ujú. cuenta que ya deberían llegar las armas occidentales, sobre todo de Estados Unidos, Sí. por 61 mil millones de dólares? ¿Cómo ves tú las perspectivas de la guerra en ese contexto? Yo no me puedo imaginar una invasión total de Ucrania, pero sí en los próximos meses tal vez tener lo que ya parece ser, ¿no? Una nueva ofensiva rusa en algunas partes estratégicas del este de Ucrania. Es cierto, desde más o menos unos 5 o 6 meses estamos viendo avances, particularmente en la zona de Donetsk, ¿no? Hemos visto la conquista, por ejemplo, de Avdiivka, una zona que, dicho sea de paso, ya se encontró en el frente no desde el 2022, sino desde el 2014, así que 10 años, ¿no? Que fue uno de los lugares más, digamos, céntricos, ¿no? En el conflicto entre Rusia y Ucrania. También estamos viendo algunos avances
en la parte nororiental, ¿no? La semana pasada se dio una, hay que decirlo, pequeña ofensiva en la frontera entre Ucrania y Rusia, ¿no? En los alrededores de la ciudad de Kharkiv. Pero el mismo Putin hoy día también declaró que no fue su intención de conquistar esa ciudad. Además, es la segunda ciudad de Ucrania después de Kiev. En el 2022, los rusos además habían logrado conquistar los alrededores de Kharkiv, pero luego de unos meses se tuvo que retirar, ¿no? Esa presencia tanto de Kharkiv como también de Kiev, entre otras zonas. Así que, en pocas palabras, sí me puedo imaginar algunos avances, algunos éxitos rusos en esta zona, particularmente del Donbass, pero nuevamente no es que vamos a ver de aquí en medio año, ¿no? La conquista de la mitad de Ucrania, ¿no? Rusia, por supuesto, tiene la ventaja de tener un mayor número de personas o, digamos, soldados, ¿no? Movilizables. Creo que ahí tenemos la gran ventaja, más que por el tema de armamento, pero además, bueno, también hay límites, ¿no? Límites económicos y, por supuesto, también límites pensando en los sacrificios que también se están generando entre esas tropas rusas. No tenemos cifras confiables. Algunos dicen que ya murieron 60.000, otros dicen 80.000 tropas rusas. No es un número tan reducido. Sí, claro, efectivamente. Ahora, una cosa interesante en relación precisamente con el apoyo de Estados Unidos a Ucrania es que Estados Unidos hasta ahora por lo menos ha estado diciendo que no quería que Ucrania utilizara las armas norteamericanas en territorio ruso, en particular un determinado tipo de misiles de largo alcance. Pues como hemos visto que el secretario de Estado Antony Blinken dijo, no queremos que Ucrania los utilice, les pedimos que no lo hagan, pero en última instancia ellos toman las decisiones. Esto tú lo verías como una especie de luz verde por lo bajo para Ucrania, para que eventualmente pueda utilizar esos misiles, en particular, entiendo, en la zona justamente cercana a Kharkov, a la frontera, ¿no? Creo que esa luz verde ya se dio hace tiempo, ¿no? Ya hace varias semanas el ministro británico de Asuntos Exteriores también dio esa luz verde, ¿no? Lo dijo abiertamente, ¿no? Nosotros no tenemos ningún tipo de oposición, de reserva, ¿no? En utilizar el armamento que estamos enviando contra objetivos, ciudades inclusive de Rusia. Y además, bueno, en la práctica, desde el 2023 hemos visto ese tipo de ataques, ¿no? Ataques que ni Estados Unidos ni tampoco países europeos de la OTAN en su momento llegaron a criticar. Así que en ese sentido no lo veo como algo, un hito, ¿no? O algo nuevo en esa configuración de la guerra. Sin embargo, los ataques ucranianos eran básicamente con drones ucranianos, ¿no? Entiendo que no eran con armas occidentales. O sea, justamente el miedo de Estados Unidos era de escalar la guerra, que podría ser considerado como una provocación a Rusia. Por lo tanto, los ataques son con drones. Ahora sería eventualmente con misiles norteamericanos. Ahí entiendo que sí cambia la cosa, ¿no? Claro, pero los misiles occidentales también ya fueron utilizados en el 2023 contra, por ejemplo, la Marina rusa, la flota rusa en el Mar Negro. Entonces, claro, uno puede discrepar sobre si la Crimea forma parte o no forma parte de Rusia, pero desde la perspectiva rusa, en todo caso, no es que se ha generado algún tipo de cambio. De acuerdo. Desde la perspectiva rusa, efectivamente. Porque efectivamente, pues Crimea, pues se supone que es, oficialmente por lo menos, ¿no? De punto de derecho internacional, es parte de Ucrania, ¿no? Así es. Eh, Antes de hablar del tema del libro, hay un tema también que últimamente es un poco conexo, es lo que está pasando en Georgia, ¿no? Ujú. En Georgia, efectivamente, hay esta ley que se ha adoptado ahí y que, digamos, copia una norma rusa por la cual se declara como agente extranjero a todas aquellas ONGs o medios que reciben por lo menos un 20% de Ujú. financiamiento occidental. Hay protestas muy grandes. La pregunta que yo te hago es, ¿qué pasaría si es que las protestas crecen tanto que pongan en riesgo al gobierno prorruso actual? ¿Tú crees que podría darse una intervención de Rusia para salvar a ese gobierno? Una intervención, claro, ya no podemos descartar nada, ¿no? En ese mundo tan turbulento, pero no lo veo algo factible en ese momento. Lo que sí percibo en Georgia es que, bueno, se está dando una etapa más en una guerra híbrida que ya tiene por lo menos 2 décadas. Es decir, ha sido Georgia conjuntamente con Ucrania los dos estados postsoviéticos, aparte del Báltico, que han tratado desde, bueno, inicios, ¿no? de ese siglo de acercarse tanto a la Unión Europea como también a la OTAN. Ujú. Un poco como en Ucrania, en el 2003, ¿no? Se dio una revolución de color que trajo al poder por primera vez a un líder, Saakashvili, no pro-occidental, que buscó incluso el ingreso de su país a la alianza militar. Y bueno, lo que estamos viendo es un poco el mismo escenario que hace 10 años en Ucrania, es decir, cómo esta oposición, o digamos, esta
pugna por el poder entre gobierno y oposición, cada vez más está obteniendo un componente geopolítico, ¿no? Digamos que ahora el principal clivaje en la política georgiana es este, ¿no? ¿Qué identidad tenemos? ¿Nos conviene o no acercarnos más con Occidente o más bien deberíamos reconocer, ¿no?, nuestros vínculos históricos con Rusia y como tal incluso hasta incluirnos, ¿no?, en iniciativas bajo liderazgo ruso como la Unión Económica Eurasiática? Ese es el gran tema ahora. Pero no creo que en ese momento le convendría, ¿no?, a Rusia tener otra intervención más. Lo que se va a ver, ya lo estamos viendo, es una activación, ¿no?, de mecanismos híbridos, es decir, a través de eventualmente financiamiento económico, a través de las redes sociales, ¿no?, tener ahí algún tipo de impacto en la política nacional. De acuerdo. Y esta visita de Putin a China, ¿no? Ujú. Ahí se reafirma esa alianza. No es propiamente una alianza, ¿no? Pero en todo caso sí, pues una relación muy cercana, cooperación, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, como dicen muchos, de alguna manera Rusia se vuelve cada vez más dependiente de China. Lo que llama la atención porque Putin es una persona ultranacionalista, pero parecería que el nacionalismo funciona contra Occidente, pero no funciona tanto con China. Entonces, ¿esto a qué cosa puede llevar? ¿Hasta qué punto Rusia se puede volver tan dependiente de China? Bueno, esa dependencia, como bien lo indica, sí es un hecho, ¿no? Y genera preocupación. Digamos que a Rusia tampoco le convendría mantener una mala o incluso pésima relación con Occidente y paralelamente tener una mala relación con la otra gran potencia que es China. Es decir, tiene que mantener una buena relación por lo menos con uno de los dos campos. Y por más que Rusia o el propio presidente Putin nos habla, ¿no?, sobre un mundo policéntrico, un mundo multipolar. Claro, hay varias potencias en ese mundo, pero hay dos que realmente sobresalen en todos los sentidos, que son Estados Unidos y la República Popular China. Y coincido con esa paradoja de alguna manera, ¿no? Digamos que no solo con Putin, ya en la época de Yeltsin, la gran pesadilla que Rusia tenía fue convertirse en un junior partner, ¿no?, un socio menor de Occidente. Pero con esa nueva política de pivote hacia el este, efectivamente Rusia cae, ¿no? O en todo caso, ¿no?, tiene el riesgo de convertirse en un socio menor de la República Popular China. Lo estamos viendo claramente en el ámbito económico. Cuando uno revisa las cifras de los últimos años, pues básicamente lo que exporta Rusia hacia China son minerales y sobre todo los hidrocarburos, ¿no?, petróleo y gas. Mientras que, bueno, ¿qué es lo que no importa a Rusia desde China, ¿no? Cuando uno revisa, por ejemplo, la importación de automóviles, pues son las marcas chinas las que claramente están predominando. Yo suelo decir que, claro, hablar de ganadores de una guerra es un poco cínico, pero lo que estamos viendo con la guerra de Ucrania es que son Estados Unidos y China los que más provecho están sacando, tanto en términos estratégicos como también en términos económicos, ¿no? De acuerdo. Y ahora sí pasemos al libro, junto con tu colega Oscar Vidarte, conocido Ujú. internacionalista también de la Católica, han sacado un libro dedicado a la guerra en Ucrania. ¿Puedes mostrarlo y explicarnos cuál es el contenido? Sí, claro. A ver, el título es La guerra en Ucrania, consideraciones políticas, económicas e históricas en un orden internacional en transición. Y una pequeña aclaración, somos 9 los y las internacionalistas que hicimos este libro. Oscar Vidarte y yo sí, bueno, escribimos cada uno un capítulo y también editamos la obra. Y bueno, lo que queríamos hacer fue, antes que nada, es un trabajo de divulgación, ¿no? A veces entendemos que los internacionalistas en la academia publicamos cosas muy detalladas, muy puntuales, ¿no?, sobre ciertos fenómenos de las relaciones internacionales, pero a veces nos olvidamos de dar un poco la imagen más amplia, ¿no?, más macro de eventos tan importantes como, en ese caso, la guerra en Ucrania. Así que hay un capítulo mío, por ejemplo, sobre la historia de los vínculos entre Rusia y Ucrania, un capítulo que termina precisamente con el inicio de la invasión rusa, ¿no?, en el 2022. Hay otras contribuciones sobre cómo entender la guerra desde un enfoque más de la larga duración, ¿no?, en la historia del orden internacional inclusive. Oscar Vidarte también publicó un artículo sobre los vínculos entre, respectivamente, Rusia, Ucrania y el Perú. Y tenemos algunos más, ¿no?, sobre el papel de China en todo eso, el papel de Estados Unidos, el papel de la Unión Europea. Bueno, hemos tratado de ser lo más completos posibles para ofrecer al lector, a las lectoras también, una interpretación, ¿no?, de lo que significa, la importancia que tiene este conflicto para el mundo, para América Latina, inclusive para países como el Perú.
De acuerdo, bueno, una contribución muy importante, efectivamente, porque acá en el Perú no se escribe mucho sobre eso, creo que es una cosa inédita, realmente. Ujú. Y entiendo que el libro ya está en venta en estos momentos, se va a presentar en un momento dado, pero entiendo que ya está en venta en las librerías, ¿no? Sí, ya se encuentra en venta desde hace una semana y vamos a tener una presentación en la Universidad Católica. Vamos a anunciarlo, va a ser posiblemente el día 5 de junio y posteriormente también en otros ámbitos como algunas librerías. Perfecto. Bueno, en todo caso, los felicito por ese trabajo, realmente creo que es Gracias. muy útil. Obviamente seguiremos en contacto porque la guerra en Ucrania, lamentablemente, pues creo que tiene para rato, para rato. Así es, coincido. Que, Sebastián, pues nada, hasta otra oportunidad seguiremos conversando. Un gusto. Gracias. De nada.